Se suponía que iba a cuidar la casa con mi sobrina en la casa de mi hermano mayor mientras él y su esposa estaban de viaje. Mientras hablábamos felices sobre nuestros planes para el día siguiente, mi sobrina se acercó a la puerta del closet, señalando que quería ir a la cama. Sin dudarlo, se deslizó dentro del closet, dejándome sorprendida. Cuando rápidamente le agarré el brazo, ella me miró, confundida. Mi nombre es Melissa. Tengo 24 años y soy ama de casa. Tengo un hermano mayor llamado Sam, que es 5 años mayor que yo. Perdimos a nuestros padres cuando éramos pequeños, pero siempre nos hemos apoyado mutuamente. Incluso después de casarnos, aún mantenemos un lazo familiar muy cercano. Mis suegros viven lejos, en Alaska, así que no podemos contar con ellos fácilmente. Sam y su esposa tuvieron una boda rápida después de tener problemas con sus padres, y desde entonces ella ha estado distante de su familia, sin parientes cerca. Siempre hemos estado ahí el uno para el otro sin dudarlo. Nuestra relación se volvió más fuerte cuando Sam y su esposa tuvieron una hija. 4 años después, yo también tuve una. Nuestras hijas crecieron juntas, casi como hermanas de verdad. Ahora, mientras mi sobrina Sara estaba a punto de cumplir 10 años, Sam me contó sobre un viaje que él y su esposa estaban planeando para su 10º aniversario de bodas. Me preguntó si podía cuidar de Sara mientras ellos estaban fuera una noche. Me alegró ayudar, pero cuando le pregunté a qué hora debía recoger a Sara, sacudió la cabeza. Quería que me quedara en su casa con Sara porque estaba preocupado por dejar la casa vacía. Lo bromeé un poco por estar tan preocupado, pero al final acepté quedarme sola, dejando a mi hija en casa. Ella todavía se pone un poco ansiosa con las pijamadas, así que mi esposo se quedaría con ella. El día del viaje de aniversario de Sam y su esposa llegó, y fui a quedarme en su casa. Sostuve la mano de Sara mientras decíamos adiós a sus padres. Ella parecía un poco inquieta al verlos irse, pero nuestra aventura de cuidar la casa estaba a punto de comenzar. Originalmente, había planeado llevar a mi hija conmigo y hacer que mi esposo la recogiera a la hora de dormir, pero Sara realmente no quería que ella estuviera allí. No insistí porque sabía que a ella le encantaba jugar con mi hija. Para animarla, le prometí llevarla a mi casa a jugar después del desayuno al día siguiente, lo cual la hizo sonreír. Sara generalmente disfruta jugar con mi hija, así que traje algunos juegos y rompecabezas divertidos que podíamos disfrutar juntas. Pasamos tiempo jugando y cocinando la cena, pero noté que Sara se mantenía cerca de mí y miraba a su alrededor con nerviosismo. Al principio, pensé que solo extrañaba a sus padres, pero su comportamiento no cambió después de unas horas. Seguí preguntándole si había algo que la molestara, pero siempre decía que no era nada y no compartía lo que tenía en mente. Se sentía como si estuviera en guardia contra algo que no podía ver. Cuando llegó la hora de dormir, finalmente empecé a entender lo que estaba pasando. Sara se cambió a su pijama y abrió la puerta del closet con una sonrisa. Dijo que iba a dormir allí y que se iría a mi casa en la mañana. Me sorprendió encontrar que había una cama dentro del closet que no había notado antes. Mientras trataba de entender la situación, Sara rápidamente se acostó en la cama y me deseó buenas noches mientras intentaba cerrar la puerta. Le pregunté, espera, ¿realmente vas a dormir ahí? Ella se veía seria y dijo que sí, pero que dejaría la puerta un poco abierta. Si escucho algo, me despertaré de inmediato, agregó. Sin querer parecer confundida, la invité a dormir conmigo en su lugar. Después de un poco de duda, aceptó y se unió a mí en mi cama. Me explicó que quería la cama en el closet como un lugar para esconderse. No entendía por qué se sentía así, pero traté de sonar alegre y le dije que estaba bien. Cuando le pregunté por qué necesitaba un lugar para esconderse, me hizo prometer que no me reiría y susurró, el monstruo vendrá. Escuchar eso podría hacerte pensar que solo era una niña dulce e inocente, pero la historia que contó a continuación fue suficiente para hacerme creer en la existencia de ese monstruo. Sara temblaba y se aferraba a mi brazo con fuerza. El monstruo es realmente aterrador e inteligente, dijo. Solo viene cuando papá no está en casa. Cuando viene el monstruo, mamá tiene que luchar contra él. Y yo debo quedarme en el closet hasta que lo haga. Mamá siempre llora mientras lucha. Intenté ayudarla una vez, pero me asusté tanto cuando el monstruo comenzó a golpear la puerta del closet. Abracé a la temblorosa Sara y tomé una profunda respiración. En mi corazón, pensé que tal vez este monstruo realmente existía y no era solo un truco para hacer que un niño se fuera a la cama. Enterarme de la infidelidad de la esposa de mi hermano de una manera tan sorprendente me hizo sentir desorientada. Si este monstruo era su amante, entonces no vendría a la casa cuando ella no estuviera. Sara creía que el monstruo venía los días que papá no estaba en casa, y como mi hermano no estaba hoy, se mantenía cerca de mí, vigilando por las ventanas y las puertas. Me sentí enojada con mi cuñada, pensando en mi dulce sobrina Sara y en mi hermano.
que confiaba en su esposa, pero más que eso, quería consolar a Sara. Le tomé la mano y sonreí. Está bien, tía está aquí. Dices que el monstruo es astuto, ¿verdad? Así que se sorprenderá al ver a un extraño y no entrará. Además, tu mami, a quien el monstruo suele perseguir, está con papá hoy, así que no puede alcanzarla. A pesar de que intentaba tranquilizarla, Sara aún lucía ansiosa y no conocía la verdadera identidad del monstruo. Con el paso del tiempo, parecía más asustada de que el monstruo atacara pronto. Ella sugirió que nos escondiéramos juntas en el armario, así que traté de calmarla animándola a hablar sobre sus preocupaciones. Pensé que si la ayudaba a enfrentar sus miedos uno por uno, eventualmente se cansaría y se quedaría dormida. Cuando escuché más de Sara, me di cuenta de que no podía simplemente quedarme sentada y relajada. En lugar de ponerla a dormir, la saqué rápidamente de la casa sin siquiera cambiarle la ropa. Corrí a casa en mi coche. Le expliqué la situación a mi esposo y organicé que él y sus amigos pasaran la noche en la casa de mi hermano Sam. Alrededor de las 10 de la noche esa noche, recibí una llamada de Sam. Me preguntó si Sara ya se había acostado y me recordó que no olvidara a mi propio esposo e hija. Me dijo que asegurara la casa y me advirtió firmemente que no me fuera. Tuve que contener mi miedo mientras hablaba con él. Después de la llamada, miré a Sara, que dormía plácidamente con mi hija, y me prometí que me encargaría del monstruo. A la mañana siguiente, mi esposo regresó de la casa de Sam y me contó lo que sucedió la noche anterior. Me sentí aliviada de haber tomado la decisión correcta al irme. Mi familia pasó el día en casa con Sara, esperando que mi hermano y su esposa vinieran a recogerla. Cuando llegó mi hermano, me preguntó por qué Sara y yo habíamos salido de la casa en la noche. Me recordó que me había pedido muchas veces que no me fuera y que había prometido quedarme. Sus acusaciones me incomodaron, así que le pregunté cómo sabía que no estábamos en casa. Él evitó mi mirada y dijo que le habían dado a Sara un teléfono inteligente con función GPS. Si eso fuera cierto, pensé, no me habría advertido tan seriamente la noche anterior. Si hubiera revisado el GPS, habría visto que no estábamos en su casa. Suprimiendo mi impulso de confrontar a Sam de inmediato, continué la conversación en voz baja para que los niños no escucharan. Por cierto, 2 hombres desconocidos llegaron a tu casa anoche. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vendrían a una casa que se suponía que solo estaba ocupada por Sara y yo? La voz de Sam temblaba, pero no porque tuviera miedo. Parecía que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Justo en ese momento, su esposa, Kate, llamó a Sara en voz alta, dejando claro que quería irse. Cuando Sara escuchó a su madre, salió de la habitación y Kate la jaló con rudeza. De repente, Sam cambió su actitud y dijo, no te perdono por lo que pasó, pero hoy me voy, mientras empujaba a Sara hacia la puerta. Mi hermano y su esposa intentaron forzar a Sara a que se fuera con ellos. Cuando traté de convencerlos de que no lo hicieran, me ignoraron y ni siquiera miraron hacia atrás. Vi a Sara extendiendo su mano hacia mí, resistiéndose a sus padres, así que rápidamente la tiré hacia mí. ¿Qué estás haciendo?, gritó Kate, sorprendida. Soltó la mano de Sara y yo me interpuse entre ella y Sara para protegerla, dejando espacio entre nosotros y la pareja. Ellos nos gritaron, tratando de llevarse a Sara de vuelta, y mi esposo y yo los empujamos fuera de la habitación, insistiendo en que no la dejaríamos llevarse. Un oficial de policía, que había estado esperando en la entrada, rápidamente detuvo a mi hermano y a su esposa. Los oficiales intentaron llamar a mi hermano y a Kate, quienes parecían confundidos por lo que estaba sucediendo. Abracé a la temblorosa Sara y tomé una respiración profunda. En mi corazón, pensé que tal vez este monstruo realmente existía y que no era solo un truco para hacer que un niño se fuera a la cama. Descubrir que la esposa de mi hermano le estaba engañando de una manera tan sorprendente me hizo sentir perdida. Si este monstruo era su amante, entonces no vendría a la casa cuando ella no estuviera. Sara creía que el monstruo venía en los días en que papá estaba fuera, y como mi hermano estaba ausente hoy, se mantuvo cerca de mí, vigilando las ventanas y las puertas. Me sentía enojada con mi cuñada, pensando en mi dulce sobrina Sara y en mi hermano, quien confiaba en su esposa. Pero más que eso, quería consolar a Sara. Le tomé la mano y sonreí. Está bien, la tía está aquí. Dijiste que el monstruo es astuto, ¿verdad? Así que se sorprenderá al ver a un extraño y no entrará. Además, tu mami, a quien el monstruo suele apuntar, está con papá hoy, así que no puede alcanzarla. A pesar de que intentaba tranquilizarla, Sara seguía luciendo ansiosa y no sabía la verdadera identidad del monstruo. Con el paso del tiempo, parecía más temerosa de que el monstruo atacara pronto. Sugirió que nos escondiéramos juntas en el closet,
así que traté de calmarla animándola a hablar sobre sus preocupaciones. Pensé que si la ayudaba a enfrentar sus miedos uno por uno, eventualmente se dormiría. Cuando escuché más de Sara, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. En lugar de acostarla, rápidamente la saqué de la casa sin siquiera cambiarle la ropa. Corrí a casa en mi auto. Le expliqué la situación a mi esposo y organicé que él y sus amigos pasaran la noche en casa de mi hermano Sam. Alrededor de las 10 de la noche esa noche, recibí una llamada de Sam. Me preguntó si Sara ya se había acostado y me recordó que no debía olvidar a mi propio esposo e hija. Me dijo que cerrara bien la casa y me advirtió fuertemente que no saliera. Tuve que contener mi miedo mientras hablaba con él. Después de la llamada, miré a Sara, que dormía plácidamente con mi hija, y me prometí que me encargaría del monstruo. A la mañana siguiente, mi esposo regresó de casa de Sam y me contó lo que sucedió la noche anterior. Me sentí aliviada de haber tomado la decisión correcta al irme. Mi familia pasó el día en casa con Sara, esperando que mi hermano y su esposa vinieran a recogerla. Cuando mi hermano llegó, cuestionó por qué Sara y yo habíamos salido de la casa en la noche. Me recordó que me había pedido muchas veces que no me fuera y que había prometido quedarme. Sus acusaciones me incomodaron, así que le pregunté cómo sabía que no estábamos en casa. Evitó mi mirada y dijo que le habían dado a Sara un teléfono inteligente con función GPS. Si eso era cierto, pensé, no me habría advertido tan seriamente la noche anterior. Si hubiera revisado el GPS, habría visto que no estábamos en su casa. Suprimiendo mi impulso de enfrentar a Sam de inmediato, continué la conversación en voz baja para que los niños no escucharan. Por cierto, 2 hombres desconocidos vinieron a tu casa anoche. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vendrían a una casa que se suponía que solo estaba ocupada por Sara y por mí? La voz de Sam temblaba, pero no era por miedo. Parecía que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Justo en ese momento, su esposa, Kate, llamó a Sara en voz alta, dejando claro que quería irse. Cuando Sara oyó a su madre, salió de la habitación, y Kate la jaló con rudeza. De repente, Sam cambió de actitud y dijo, no te perdono por lo que pasó, pero hoy me voy, mientras empujaba a Sara hacia la puerta. Mi hermano y su esposa intentaron forzar a Sara a que se fuera con ellos. Cuando traté de hablarles, me ignoraron y ni siquiera miraron atrás. Vi a Sara estirando la mano hacia mí, resistiéndose a sus padres, así que rápidamente la jalé hacia mí. ¿Qué estás haciendo?, gritó Kate, sorprendida. Ella soltó la mano de Sara, y yo me interpuse frente a ella para protegerla, poniendo algo de distancia entre nosotros y la pareja. Nos gritaron, intentando recuperar a Sara, y mi esposo y yo los empujamos fuera de la habitación, insistiendo en que no la dejaríamos ir. Un oficial de policía, que había estado esperando en la entrada, rápidamente detuvo a mi hermano y a su esposa. Los oficiales intentaron llamar a mi hermano y a Kate, quienes parecían confundidos por lo que estaba sucediendo. Sam insistió ante el oficial que deberíamos ser nosotros los que estuviéramos en problemas, alegando que habíamos tomado a Sara y que la estábamos manteniendo alejada de ellos. Por favor, rescátala rápido. Este no es el momento de detenerme. No voy a correr ni esconderme, así que déjame ir, gritó. Nuestra hija notó el alboroto y salió, escondiéndose detrás de mí. Habló con Sara, diciéndole que no estaba encerrada en absoluto. No estaba segura si Sam las escuchó, pero él le dijo enérgicamente a Sara que viniera con él. Sin embargo, ella estaba demasiado asustada por la ira de su padre para dejar mi lado. Kate se quedó en silencio junto al oficial, echando miradas a mi hermano como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Cuando mi hermano estuvo completamente inmovilizado por el oficial, mi esposo levantó su teléfono inteligente frente a él. Rápidamente le dije a Sara y a nuestra hija que regresaran a la otra habitación y cerraran la puerta para mantener el ruido bajo. Una vez que estuvieron a salvo, mi esposo comenzó a reproducir un video que había grabado en casa de mi hermano la noche anterior. Tan pronto como vieron el video, mi hermano y Kate se pusieron pálidos. El video comenzaba con la llave de la casa girando lentamente, mostrando a 2 hombres entrando silenciosamente en la casa con una llave duplicada. Los hombres parecían de buen humor y saludaban a mi esposo y a sus amigos, bromeando sobre cómo ellos también eran fantasmas. Uno de ellos mencionó que había obtenido un descuento porque la mujer era su hermana. Se rieron y dijeron que tenían suerte de jugar con la niña hoy. Sus sonrisas eran tan villanas que llamarlos monstruos sería un insulto para los verdaderos monstruos. No podía ver la pantalla desde donde estaba, pero solo el sonido era suficiente para darme escalofríos. Los amigos de mi esposo comenzaron a cuestionar a los hombres sobre con qué frecuencia visitaban la casa de mi hermano y si siempre venían en pares. Los hombres comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal y preguntaron dónde estábamos Sara y yo.
Cuando vieron la expresión enojada de mi esposo y escucharon que no estábamos allí, finalmente entendieron que estaban en problemas. Los hombres salieron corriendo rápidamente. No estaba claro si no habían visto a mi esposo grabando o si estaban fingiendo no saberlo. Mi hermano, quien afirmaba ser un amigo cercano de ellos, lucía aterrorizado e insistía en que no sabía nada. Dijo que todo era un complot en su contra. Antes de ver el video, pensé que mi hermano era inocente y que mi cuñada había planeado todo, pero el video mostraba claramente a mi hermano, Sam, con la pequeña Sarah, y nadie creía sus reclamos de inocencia. La policía se lo llevó. Kate también actuaba como si no tuviera nada que ver con ello, pero los oficiales habían escuchado a Sarah y tenían muchas preguntas para ella, así que le pidieron que fuera con ellos. Tanto Sam como Kate fueron detenidos. Más tarde, durante la investigación policial, confesaron todo y fueron arrestados por sus crímenes. Resultó que Kate había estado invitando a hombres a la casa mientras Sam estaba en el trabajo y le pagaban por ello. Cuando se dio cuenta de que había demanda por niños, explotó a Sarah. Pensó que estaba ayudando a su madre, que estaba siendo acosada por algunas personas malas. La inocente Sarah hizo lo que le dijeron y posó para fotos. Estas fotos eran solo imágenes de una niña, sin contenido inapropiado. Kate tomaba estas fotos con una cámara desechable, las revelaba y luego se las mostraba a los clientes, creando una situación de puja por ellas. A pesar de que odiaba lo que Kate estaba haciendo, pensé que no nos afectaría a mi esposo y a mí mientras eso fuera todo, pero en lugar de tratar de proteger a su hija, Sam decidió traer a más hombres para que se convirtieran en clientes. Pensó que al traer más personas, ganarían más dinero. Con esta simple idea, incluso trató de involucrarme en su negocio. Nunca habría aceptado esto si él me lo hubiera pedido directamente, así que hizo un plan para obligarme a trabajar para él y usó fotos como amenaza para mantenerme bajo control. Eligieron un día en que los vecinos no estaban. Me encerraron a mí y a Sarah en su casa, y luego se fueron de vacaciones después de intercambiar la llave de su casa por mucho dinero. Pensaron que podrían pretender que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo. Lo que Sam y Kate no esperaban era que Sarah, que usualmente les obedecía, revelara la situación para protegerme. Aunque Sarah no entendía la mayoría de las conversaciones que sucedían en casa, sabía que había personas malas tras nosotros. Me lo confió, y fue entonces cuando supe de las terribles cosas que ocurrían en la casa de Sam. Esa noche, le pedí a mi esposo que grabara lo que estaban haciendo las personas asquerosas. Su charla descuidada ayudó a que la policía actuara de inmediato después de que los denunciara. También contacté a los servicios de bienestar infantil para asegurar la seguridad de Sarah. Vimos a la policía arrestar a Sam y Kate en su casa, finalmente protegiendo a Sarah de ellos. Tanto mi hermano como mi cuñada fueron arrestados y enfrentaron cargos graves, incluyendo violaciones a las leyes de bienestar infantil y leyes contra la prostitución. No pudieron evitar tiempo en prisión, a pesar de que era su primer delito. Las fotos del niño que habían tomado y guardado a lo largo de los años eran especialmente preocupantes. La policía nos advirtió que una vez que una imagen se filtra en línea, nunca puede ser completamente eliminada, lo que me heló la sangre. Afortunadamente, como Kate no había digitalizado las fotos ni las había vendido y las había mantenido almacenadas de manera segura, logramos prevenir cualquier filtración. No puedo entender cómo mi hermano, que alguna vez fue amable y de confianza, se pudo convertir en una persona tan horrible. Siempre nos habíamos ayudado mutuamente antes, y me aterra pensar que no teníamos idea de cuánto había cambiado. Solo espero que enfrenten la realidad de lo que han hecho. Después de que Sam y Kate fueron arrestados, los hombres involucrados también fueron interrogados por la policía. Más tarde, afirmaron que eran inocentes ya que solo era un delito en intento. Sin embargo, encontraron una fotografía de un niño en su casa, y durante la investigación, Sam y Kate confesaron estar involucrados en otros delitos. Esto llevó a su arresto por múltiples cargos. Después de lidiar con las personas malas que nos rodeaban, contactamos a los servicios de protección infantil para preguntar qué pasaría con Sarah ahora que ambos padres estaban en la cárcel y nadie podía cuidar de ella. Se decidió que Sarah sería retirada de sus padres incapaces, lo cual fue un alivio, pero como Sam y yo no teníamos padres, y la familia de mi cuñada había cortado lazos, supimos que si no encontrábamos a alguien que pudiera acoger a Sarah, tendría que ir a un centro de acogida. Después de hablarlo con mi esposo, decidimos adoptar a Sarah. Ella significaba mucho para mí, y no quería separarme de ella porque la amaba como a mi propia hija. Afortunadamente, mi esposo estuvo de acuerdo, y aprovechamos la oportunidad para mudarnos al campo donde viven mis suegros. Mi hija estaba emocionada de pasar más fines de semana con sus queridos abuelos y estaba encantada de que su deseo de tener una hermana mayor se cumpliera con la llegada de Sarah. Finalmente libre de sus padres, Sarah
Siendo una niña extraordinaria, se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. Comenzó a vivir una vida pacífica y feliz como hermana mayor.